Hola, yo me llamo Omar Rincón, soy profesor de la Universidad de los Andes y crítico de televisión del Tiempo. Y frente al tema de televisión y memoria histórica, pues uno siempre piensa sobre el tema y termina por no concluir mucho, porque depende desde dónde se hable. Desde la universidad la televisión lo está haciendo re mal, o sea, lo está haciendo pero pésimo. Pero si uno se pone desde la televisión, yo creo que no lo está haciendo nada mal. O sea, yo creo que está haciendo la memoria que se puede hacer en cada momento, y que si uno lo pone en discusiones, y estando con Nicolás va a ser súper interesante, siempre se mira la memoria histórica como si fuera un problema de información y no de ficción. Entonces siempre la pasan hablando del noticiero, que el noticiero puso, que el noticiero no puso, que la masacre, que la cosa. Y resulta que la memoria es un asunto de ficción, es un asunto de relatos. Y desde ahí la televisión colombiana en ficción ha hecho unas memorias que son mucho más interesantes que la de los noticieros. El maestro Jesús Martín Barbero, por ejemplo, dice que pasa más país por la ficción que por los noticieros de televisión. Entonces también yo creo que hay que comenzar a hablar de tipo de memoria. No hay una memoria, y en eso, estando aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la que produce el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación acá, la que produce el Centro de Memoria Histórica, son supercampeonas, son memorias que debemos tener, pero son las memorias académicas, las memorias densas, las memorias que tienen que quedarse registrando, buscando la verdad. Pero hay otras memorias de otro tipo que no se están construyendo y que son de la televisión se vuelve importante. Entonces yo, por ejemplo, siempre he criticado eso, que quiere que nos concienticemos de las masacres. Yo no sé si queremos concientizarnos de las masacres. Yo pienso que este país, todo el mundo es un sobreviviente, y la televisión tiene una cosa espectacular, es que brinda esperanza. Y entonces de pronto no hemos sido capaces de decir por qué la memoria sirve para generar esperanza. Y entonces siempre contamos, es como si la gente fuera importante porque le mataron a una familia, porque le hicieron una masacre. Y de pronto el héroe es el que sobrevivió, el tipo que le mataron 2000, pero él está vivo, ya ha sobrevivido, ya ha construido. Me parece que esa historia también vale la pena contarla. Entonces desde ahí yo creo que con Nicolás el aspecto interesante también es hablar, él que trabaja desde la ficción, cómo se mueve esa reflexión en la ficción, independiente de si los libretistas del canal se funciona ese tipo de cosas, ¿no? Yo soy Nicolás Montero, soy actor, he dirigido teatro, y mi formación académica ha sido la de la antropología. Relatar es reconstruir. Y en el caso de las víctimas, yo tengo como muchos sentimientos encontrados, sobre todo en relación a la televisión. Es decir, somos un país de 7 millones de víctimas, más o menos. Y la televisión en Colombia ha sido más de carácter reactivo que de carácter propositivo, en general. Y quizás se deba, como ha ido cambiando en la historia, empieza, digamos, como una entidad cultural, luego el Estado asigna, digamos, unas licitaciones en las cuales los autores podían expresar un poco sus ideas, y ahora asistimos a una televisión que no está sino reaccionando a lo que supuestamente el público quiere. Entonces el hecho de que por fin estemos hablando de víctimas y que de pronto nos estemos ya cansando de las víctimas, yo sí creo que es importante que la gente sepa que es una masacre. Yo personalmente creo que sí es importante, y que se asuma en los relatos. Entonces creo que más bien que digamos que la televisión no lo asuma en la profundidad que se merece, es simplemente porque la televisión no está creando pautas, sino simplemente reaccionando, y por lo tanto hace lo que entre comillas, la gente quiere que se haga. Entonces en ese esquema, en la ficción, pues no se toman digamos, le tienen miedo a que el público los abandone por no contar esas historias que son duras. Por supuesto, ese mecanismo de no querer asumir esas historias, pues yo creo que tiene unos intereses. ¿Me explico? Claro, pero es que los intereses, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que me pregunto es esto. Por ejemplo, algo tenemos que estar haciendo mal, o sea, algo. Sí. Porque allá iba yo, que creo que en general, digamos, a la televisión se le asigna, digamos, el terrible rol de ser el que tiene una crisis de contenidos, ¿sí? Entonces a la televisión
le han achacado cosas tan absurdas como que volvieron a Pablo Escobar un héroe, cuando uno dice, no hermano, pero a Pablo Escobar lo habían vuelto un héroe antes. Entonces como que esperan mucho de la televisión, que no es sino uno de los contenidos, pero uno lo que alcanza a ver es que hay una crisis general de contenidos. Y cuando hay una crisis general de contenidos, pues asumir un relato sobre la memoria es terriblemente complejo porque no tenemos las herramientas, digamos, para hacerlo, porque las crisis de contenidos se generan justamente cuando no hay, digamos, una memoria. Entonces, estoy de acuerdo con vos cuando dices, pues que la televisión está cumpliendo el rol que le asignaron, digamos, y que le han venido asignando, y que ahí entonces está como sobreviviendo. Es lo que yo siento, es que en el momento está como medio sobreviviendo, pero que no necesariamente está asumiendo, digamos, los grandes temas, porque aparentemente a la gente tampoco le interesa asumirlos. Claro, y eso demostraría que la incompetencia no es de la gente, sino de nosotros, porque somos malos comunicadores. ¿Sabes? Entre otras cosas. Sí, o sea, no es que a la gente no le interese, sino que no soy capaz de contarle, yo creo, para que la gente eso. Pero, por ejemplo, haciendo una básica, cuando hablamos de memoria, todas las memorias en las familias tenemos memoria, en toda parte tenemos memorias. El noticiero de televisión, los de ahora son peores que los de siempre, pero digamos, históricamente las imágenes que tenemos, de las realidades que tenemos, las ha producido la televisión. O sea, cuando alguien va a buscar dónde está, quién se ha puesto, quién tiene el registro, pues esta gente por lo menos fue y grabó allá. Ya hay unos archivos donde se puede uno llegar a construir. Pero ellos han sido, como decía Germán Rey, han sido notariales, el registro de lo que ha pasado. Sí, no son dices, relatores. Desde el punto de vista de las noticias. Sí. Son registro, pero no narradores, que es distinto. O sea, van registrando, pero también pasa con los medios de comunicación, con la prensa escrita, con la radio. Somos grandes registradores de eso. Pero en cambio yo sí creo que en la ficción, pues mal que viene, este país, además de todas las violencias que hemos tenido, descubrió que era un país regional caribeño a través de la ficción, descubrió que era un país diverso culturalmente en las ficciones que estuvieron en los 80, descubre de alguna forma que el relato narco es muy potente y lo pone en escena y eso no lo puede negar nadie y entonces es otra verdad tan válida. Yo siempre digo, por ejemplo, que a mí no me parece tan peligroso que esté el Cártel de los Sapos o esté la de Pablo Escobar, la de los Castaños, los Tres Caínes, sino que lo que está mal es que sean solamente esas versiones, que hacen falta las otras versiones. Ya está la versión del Estado. José Serrano era el mejor policía del mundo, listo. Vino el Cartel de los Sapos y dijo, no, los buenos éramos nosotros que le entregábamos todo a José Serrano. Y después viene Pablo Escobar y dice, no, pero es que a mí me tocaba, ¿yo qué hacía? Entonces, otro relato de eso. Y luego vienen los Tres Castaños y dicen, no, es que nosotros nos mataron a mi papá y tenemos que hacer eso. Digamos que son válidos, pero lo que pasa es que no hemos podido crear los otros relatos de ficción desde las víctimas. No hemos creado la versión desde los periodistas, desde la academia, desde los empresarios. Lo que ha faltado es diversificar el relato. Sí, por eso decía yo que hay una crisis de contenido general y que asignárselo solo a los relatos de la televisión, pues no me parece del todo justo. Ahora, sí hay un mea culpa. Pues digo, en general siempre debe haber un mea culpa porque siempre todo es susceptible de ser mejor. De mejorar. Es verdad que tal vez la televisión no ha creado pautas culturales en la realidad colombiana. Es posible que en eso nos estemos quedando cortos y que, insisto, estemos siendo solo reactivos. A mí me gusta poner un ejemplo, que es que en 1995 la mayoría de la población norteamericana estaba en contra del matrimonio gay. 15 años después, hasta la Corte Suprema de Justicia tiene que aceptarlo, y si uno mira lo que son los contenidos de la televisión norteamericana en esos 15 años, uno ve que posicionaron, digamos, una forma, digamos, una dignificación de la forma de ser, digamos, gay, y creó un cambio cultural. Quizás ese poder nosotros no lo estamos ejerciendo con suficiente responsabilidad. Digamos. Pero ahí también está hablando de una crisis de la industria en general de la televisión, y es que de esa diversidad de relatos, cuando teníamos antes 24 programadoras, teníamos la posibilidad de que Sempro tenía una mirada distinta a Punch, Punch tenía una mirada distinta a RTI, a Prome, estaba el Opus Dei, tenía Prome, los jesuitas tenían Sempro, el Popular tenía Punch, el otro, cada mirada tenía una estética y podía mirar eso. Y a eso me refería. Cuando pasamos a este monoteísmo,
Entonces quedamos con una sola mirada y eso es lo que me parece que es grave. Exacto, pero eso no es problema ni tuyo ni mío, sino es del sistema de los empresarios que tenemos, de la televisión. Es problema nuestro como colombianos. Sí, pero como tú como actor, nosotros como actor o director, no, digamos, tú te preocupas por eso, pero los empresarios que dicen apostar por la paz, que creen los dueños de Caracol y RCN, ¿por qué no le dedican un programa a un periodismo más serio, documental? ¿Por qué no le dedican una serie a una cosa de esas? Siendo que afirman en los comerciales, creemos en Colombia, apostamos por la paz. Entonces, ahí es donde el empresariado colombiano... Pero digamos, ahí empezaría a haber, digamos, por lo menos una primera hipótesis, que una televisión para la paz debe ser diversa, o debería ser diversa, debería tener una pluralidad de contenidos, debería tener un cierto grado de responsabilidad al no siempre contar el relato desde el mismo punto de vista. Por eso me gustaba señalar que la televisión había empezado como un servicio cultural, luego cuando el Estado asignaba, digamos, a las programadoras, protegía una cantidad suficiente de formatos que iban desde la serie, la telenovela, los humorísticos y todo eso, y que esta especie de televisión que vos llamas monoteísta, al, digamos, dejar solo, al digamos, reducir la representación de la realidad, pues no es deseable, digamos, en términos de construcción de paz, en términos de construcción de relatos. Pues sí, quizás no tengamos nosotros la culpa, quizás... Pero no está haciendo el papel que debía hacer, sí, de acuerdo. Ese es como, sí, pero digamos sería como una primera conclusión que uno podría sacar. Pero hay una cosa que contigo me gustaría, digamos, avanzar de eso, hablando de eso, porque está la otra, digamos, la Señal Colombia ha hecho grandes documentales, ha contado grandes historias sobre eso, pero no le llega a la gente porque está hecho en una estética que no es la de la gente. Entonces, ahí también tenemos otra cosa que a mí me preocupa cuando yo veo todo esto aquí en el Centro de Memoria y Reconciliación, todo este tipo de producción artística que es excesiva. En este momento hay un exceso de relato de memoria por todos lados, por los periódicos, por los libros, por las pinturas, por el teatro, pero sin embargo como que toda la sociedad como que pasa de largo, como pasa de agache, como que no nos vinculamos, y es que de pronto no hemos logrado partir de la estética o de las formas de narrar del común de la gente y narramos más dentro del gueto. O sea, lo que te escuché antes de arrancar aquí, siempre nos encontramos los mismos en las mismas. Siempre ha sido así. Exacto. Entonces de pronto no hemos sido capaces de saber narrar en las estéticas y necesidades de la gente. Entonces, por ejemplo, siempre me pregunto ¿por qué las historias de los secuestrados liberados son tan exitosas en libros, en películas, en donde lo pongan? Porque tienen final feliz. O sea, porque tienen tres actos, exacto. Secuestro, meollo y resolución feliz. Sabe que tiene final feliz. En cambio, cuando contamos la masacre, el final no es feliz. Y hay una cosa ahí que, ¿te acuerdas de la película No en Chile? Que para mí es muy ilustrativa eso, cuando el referendo, votar por el no es dificilísimo, y le dicen a la gente, si votar por el no, y entonces la gente de izquierda decía, pues mostremos las masacres, mostremos pinocheros desaparecidos, mostremos las barbaridades de derechos humanos de eso. Y el publicista que trabaja en el negocio nuestro dice, oiga, no, la gente no quiere ver eso. Venda la esperanza. Ellos que quieren ver, ¿qué es lo que le propone el no? Y entonces le dice, ¿se acuerda que le preguntan, ¿y usted qué pasaría si al país Pinochet se va? Y entonces los de izquierda dicen, sería una fiesta de país. Entonces la campaña de publicidad es hagamos una fiesta de país. Entonces me parece que no hemos sido capaces tampoco de contar para qué sirve la memoria en el futuro. Claro, eso sirve para una campaña política. ¿Sí? Ahorita que estuve trabajando en la marcha por la vida, un poco la conjetura era esa. Si acordamos y recordamos que la vida es sagrada, imagínense cómo serían los titulares del futuro. Y se hicieron videos y todo eso, y eso sirve, digamos, para movilizar una campaña política, pero no necesariamente para, digamos, no creo que sea suficiente para la construcción de un relato complejo. No, pero lo mismo que decimos, es que si la televisión tiene que... Lo que yo vengo a la universidad, yo estoy aquí tratando de defender la televisión, estamos al revés, ¿ve? Sí, este le está... No. Y yo vengo a la universidad, y yo la pregunta que me hago todo el tiempo en la universidad, nosotros somos unos valientes de aula de clase, nosotros no intervenimos en claro. nada. La academia también ha pasado de agache, la academia también... Sin duda, por eso hablo de una... espaldas al país y tampoco ha sido capaz de meterse con eso. Entonces lo que digo es, de pronto nos ha faltado que cada uno haga lo que tiene que hacer donde está, ¿me entiende? Como que el Centro de Memoria Histórica, producir la memoria densa para el museo, para la verdad,
ustedes desde el mundo del mundo televisivo, del mundo del teatro, producir las historias para ese tipo de cosas, nosotros de la academia producir las reflexiones, pero todo la pasamos mirando es, yo no hago nada, pero es que tampoco hace nada. Es que la televisión no hace nada. Entonces yo en la universidad me siento feliz criticando la televisión, pero no participan de los movimientos sociales, no participan de los movimientos de memoria, no participan de los relatos que se construyen. Es como una nebulosa que también pasa ahí. Claro, no, el tema es que, digamos, no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Y no tenemos por qué saberlo. Es decir, ahora que se está trabajando en temas de memoria, es hace muy poco que Colombia empieza a decir, tenemos que trabajar el tema de memoria. Es que recordemos que hace 5 años no existían víctimas. Sí, hace 5 años las víctimas no eran reconocidas, es decir, ni siquiera existía una ley de víctimas. Entonces no tenemos por qué saberlo todavía. Claro, pero por ejemplo, dentro de lo tuyo, digamos, tú como actor o como teatro, director de teatro y actor, entre lo que has investigado, experimentado, ¿qué has encontrado que valga la pena? Mira, por ahí? Yo he hecho 3 obras sobre masacres. Exacto, a ver, ¿qué has encontrado? Sí, y por eso, y eso no sirve. ¿Y por qué crees que no te sirvieron? No, a mí sí me sirvieron. A mí sí me sirven. No sirven porque, entre otras cosas, porque llegan a muy poco público y la gente le cuesta mucho trabajo verlas. Entonces, uno puede, digamos, armar una obra de teatro de la manera más compleja y uno puede decir, ok, voy a contar una historia, con lo cual uno tiene ciertas reservas que uno dice, pero esta historia no es mía, pero el tema no es que yo exacerbe unas emociones para crear una indignación. Entonces uno puede hacer una obra que cuente, y eso es lo que se llama teatro documental, exactamente, tratar de saber qué fue lo que pasó, con qué digamos, ambición, con que la gente tenga la mayor cantidad de variables para reconstruir un relato, ¿sí? Lo que yo he encontrado últimamente y en lo que me encuentro trabajando últimamente es que si yo tengo que hacer otra obra de una masacre o de un problema social, seguramente lo haré con gusto. No es lo que preferiría, porque creo que lo que toca es que haya más gente narrando esa misma historia. Es decir, que más gente pueda recomponer estas historias y crear puentes entre la historia que llaman de la víctima y la persona que supuestamente está alejada de eso. En ese sentido creo que la formación de relatos es más útil como experiencia pedagógica y como experiencia de relacionarme que como simplemente crear un producto, ¿sí? ¿Cómo va a crear la televisión eso? Pues puede tener un gran impacto. ¿Cómo hacerlo que sea realmente integrado a la vida cotidiana de la gente? Es lo que es muy difícil si se queda solo ese relato. Entonces lo que tocaría construir es una red, ¿verdad?, que pasa por las experiencias cotidianas de la gente a mayores niveles. Claro, pero date cuenta que ahí, lo que tú dices, necesitamos una polifonía de relatos, una diversidad de relatos, en el cual el relato tuyo como director de teatro, de tu obra, mira desde lo que tú puedes mirar con la incapacidad que cada uno tenemos. La universidad mira desde la incapacidad también que tenga, la víctima mira también ahí, pero también el sobreviviente también cuenta como sobreviviente. Pero hay una perversión en esta cosa de la memoria que me molesta mucho, y es que el sobreviviente siempre le preguntas que vuelva a contar su desgracia. No, estoy de acuerdo. Y entonces, por ejemplo, ahorita me leía un libro y yo decía, es una víctima de San Carlos, y decía, estamos mamados de ser el conejo de Indias para que vengan los de las ONGs, nos muestren y otra vez relate de nuevo y después se van felices y nosotros quedamos aquí jodidos porque volvimos a contar todo eso. Es exactamente a lo que me refiero. Y nadie le cuenta eso. Entonces, yo me acuerdo viendo todas estas colchas y todo este tipo de cosas, las colchas de Mampujana creo que llaman, Mampujano. Y esas señoras eran unas 2 señoras afro súper grandes, bonitas, y montaron su colcha de retazo, entonces les contaban, por aquí entraron los paramilitares, aquí pusieron a la gente en el pueblo, la mataron y todo eso, pero contaban con ganas, yo las veía como, no con tristeza, sino como con dignidad. Y yo les pregunto después, ¿ustedes por qué cuentan eso? Y dicen, porque a nosotros nos piden que contemos eso. Entonces le digo, ¿qué contaría usted si no le preguntaran eso? Entonces ella me dijo, no, yo contaría lo que hemos hecho nosotros para sobrevivir, cómo vivimos en el río, cómo hemos construido memoria nosotras mismas, cómo hemos sido héroes de sobrevivencia. Pero entonces también hay esta cosa de la memoria, que la memoria única que vale es esa, la de la desgracia, y la memoria del que sobrevive no vale. No, es que yo creo que son 2 instancias diferentes. El relato de la víctima es, digamos, el relato... Tiene que ser victimario siempre, tiene que revictimizarse siempre. El tema es el siguiente. Es que no son ellos los que tienen que contar, ellos ya lo contaron,
Ahora es cómo el resto nos apropiamos de eso. ¿Me explico? Es decir, cómo yo reconstruyo el relato que considero ajeno y entonces tengo que ir a eso que ya está contado. Desde ese punto de vista, el relato de la víctima es casi que un patrimonio nacional. Pero no es para que ellos lo cuenten 1000 veces. Mire, cuando yo estuve en Trujillo y entonces me dijeron que quería hacer una obra de teatro, yo tuve esa misma charla con las víctimas. ¿Y ustedes quieren hacer una obra de teatro sobre la masacre de Trujillo? Sí, señor. ¿Y a quién se la van a presentar? A nosotros mismos. Y le dije, no, mi amor, pero ¿para qué si ustedes ya sí saben este cuento? Ayúdenme a contarla para los que no la conocen. Y por el otro lado está que el relato de la víctima hoy en día, y eso es exactamente, entre otras cosas, lo que está sucediendo, es que tiene una dimensión de futuro. Tiene que tenerla. No, la tiene. Es decir, no solo tiene que tenerla, sino que la tiene, ¿verdad? Lo que no me parece coherente es que el resto de la sociedad civil se salte el dolor para pegarse solo al futuro. Las víctimas están en su derecho, ¿cierto? Cuando uno oye al padre de Bojayá, al padre Antunes, y dice, yo le digo a los boyacenses, hay que ser resilientes, pues tiene un peso, ¿verdad? Porque a él fue el que le cayeron las pipetas de gas y entonces él dice, yo decido sobre mi conocimiento y sobre mi desgracia que no me voy a quedar en el pasado y quiero avanzar y pido resiliencia. Y quizás el relato que más dimensión de futuro tenga y que más dimensión de perdón tenga es el relato de la víctima. Porque además pululan, es decir, la víctima no se está quejando con todo el derecho que tiene, y es posible que algunas lo estén haciendo y tendrán el derecho de hacerlo porque es que harto les han cascado, ¿sí? Pero en general tienen un relato de futuro, y en general son los que pueden decir, no, es que yo sé que necesito perdonar para seguir adelante, para poder seguir con mi vida, yo sé que necesito ser resiliente. Ahora, lo que no me parece es que el resto de la sociedad quiera dar el salto tan así. Pero eso es lo que me parece que iba a meter la cuña ahí dentro de eso. Porque yo creo que es que yo no me acuerdo de haber vivido Colombia sin violencia. O sea, yo no tengo. O sea, entonces cuando entramos a ver, una persona es víctima más porque le mataron un montón de gente y a otra que no nos han matado a tantos, somos menos víctimas. Entonces comenzamos a calificar. Entonces lo que yo creo es que pensando en tiempos como pasa ahora con los muchachitos, eso, que no leen libros, listo, de pronto, pero primero ven YouTube, después entran a Instagram, después al videogame y después terminan en el libro. O sea, que no tiene por qué haber que primero tengo que ser consciente de eso y no ser consciente de lo que viene y de pronto estando desde lo que viene voy hacia atrás. Lo que me digo es que no tengo que pasar. No tengo que ser lineal. Hay muchas maneras de llegar a pescar las pulgas. Que ahí es donde nosotros, yo digo nosotros en el sentido porque yo me siento un fracasado en eso, de contar el cuento, de encontrar la forma que por algún lado se encarreten con esto, que por algún lado, sea por el lado del futuro, sea por el lado de la fiesta, sea por el lado de la sobrevivencia, sea por eso, porque que logremos esto. Pero también hay que decir que la lucha es muy desigual porque es que la lucha no es con la gente, sino la lucha es con unos políticos que no quieren recordar. Por eso me refería. La lucha es con unos empresarios que no quieren recordar. La lucha es con una gente que no quiere reconocer que aquí pasaron cosas. Exacto. Entonces, es muy complicado cuando los grandes líderes de opinión de Colombia la pasan en el matoneo, ellos mismos. Exacto. Y después piden que el país se comporte con solidaridad, con ecuanimidad, con todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, es complicado, pero por eso digo que yo, de los temas que más me molesta es lo de los desplazados, digo, porque son gente que sobrevivió, y poder uno hacer conciencia sobre eso, se han invertido plata, se ha hecho teatro, se ha hecho mimo, digamos todo, yo creo que se han practicado todos los mecanismos expresivos que se pueden hacer, y no se puede, y no llegamos. No, insisto en que la cosa ha cambiado. Sí, insisto en que si vos miras 10 años atrás, es que ese relato ni siquiera existía. Hoy puedes decir, ¿sí?, que hay un exceso de relato. Eso antes no era posible. Ahora, ¿cómo estamos ganando comprensión sobre ese relato? Es algo en lo que, digamos, se está trabajando en diferentes medidas. La televisión no lo ha hecho, porque quizás sea la más goda, la más conservadora y la que tiene intereses más cerrados de todas las instituciones. Quizás la televisión por eso mismo termina siendo la depositaria de una, en esta cosa de definir al público, ¿verdad? Quizás es la depositaria
de la mayor reducción que hay de ser humano, ¿verdad? Lo cual es una tontería. Lo cual uno tendría que preguntárselo por qué, si en general la televisión ha demostrado que puede ser tan potente y tan diversa. Entonces uno podría conjeturar, mire hermano, es porque pertenece a los mismos grupos económicos de siempre, y los mismos grupos económicos de siempre son los que quieren que la realidad no cambie, pero además produce tanto dinero que lo que quieren es que siga conservando, haciendo dinero. No sé, supongo que habrá miles de interpretaciones. Todo eso hay relatos, digo, yo sigo diciendo, pensando que no es la memoria densa que quisiéramos de las masacres y de todas las víctimas, pero en medio de todo, digamos que uno encuentra relatos de ficción sobre todo, porque creo que, vuelvo a insistir, lo de la ficción me parece mucho mejor que todo lo que ha hecho la televisión. Noticias no piensa país. El país que pasa por Noticias de Caracol y RCN no es un país que ni para la memoria actual sirve, o sea, ni para eso. Pero digamos que está subutilizada, y está tan subutilizada que está perdiendo poder. O sea, el problema más crítico de la televisión hoy en día es que está perdiendo poder. Pero en la masa intelectual y nosotros aquí en Bogotá, pero para el sujeto popular del territorio, porque tú que has bajado, que sería otra cosa para conversar interesante, porque tú no te has quedado en Bogotá, sino que has ido por todo el país. Cuando uno va al territorio, uno se muere de tristeza, porque ve el abandono del Estado. O sea, es que uno dice, el otro día Marta Ruiz decía una frase que me encantaba, era, el mal que bien el Estado ganó la guerra de plomo, mal que bien tiene la FARC y a todos los tiene jodidos. Pero perdió la guerra de la legitimidad del Estado en el territorio. Hace rato. Y eso, por ejemplo... No, qué concha. Nosotros sí estamos haciendo una concha de retazos. Entonces digo, ahí es donde la televisión es importante. Yo estaba la semana pasada en el Caquetá, y a 2 horas de avión de Leticia, La Chorrera, y allá la única versión de Bogotá que llega oficial, que llega a la sociedad, fue DirecTV, que se le ocurrió el negocio y vende prepago. Entonces todo el mundo tiene DirecTV. ¿Pero qué ven? Entonces lo que estaban viendo Diomedes, y están viendo Lady Tavares, y están viendo Desafío, y ven el noticiero de RCN de Caracol. Y entonces uno dice, para ellos ese es el único momento en que se conectan con una visión nacional, ¿ves? Es posible, pero en general, entonces, lo que digo, concha de retazos. En general, la gente en Colombia, los sectores populares, la televisión sigue siendo su gran entretenimiento. Sí, pero yo creo que eso está perdiendo, creo que es el gran problema que tenemos ahora, entre otras cosas. Y te lo digo desde el punto de vista incluso de la producción, es decir, hay menos trabajo. Pero porque hay menos producciones. ¿Y por qué hay menos producciones? Pues porque hay una hora más de reality al día que le quitó a una novela, porque las novelas pasaron... Pero además han bajado, digamos, han bajado los ratings. Claro, pero bajaron a régimen. Lo que pasa es que en Colombia los medios son obscenos. O sea, en Colombia tienen unos ratings obscenos por monopolio, pero por eso. En ninguna parte del mundo nada marca más de 3, 4 puntos, y aquí marcan 12 y entran en pánico, o sea que... Sí, pero en términos generales, la televisión se ha vuelto cada vez, lo que uno podría decir es que son los últimos 10 años, es menos significativa para la vida cotidiana de la gente. Mire, entre otras cosas, pero de verdad es que estamos haciendo una colcha de retazos grandísima, uno de los problemas que yo atacaría a la televisión es que la frase que yo más oigo en cualquier reunión a la que vaya es: yo no veo televisión. ¿Sí? Lo que yo más oigo es: ay, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ay, qué pena, es que yo no veo televisión. ¿Ve? Porque no hay un orgullo. Es decir, aceptar que uno ve televisión es una raya. ¿Pero usted cree que no ven televisión? Es muy posible, pero lo que me llama la atención, yo sé que ha bajado. Y sé que, por ejemplo, mi hijo que tiene 18 años no la aprende, pero ni por el forro. Ni para ver series, ni para ver nada. No, él primero las busca por otro lado. Lo cual no quiere decir que eso no va en contra de la televisión, porque él lo que usa son otras plataformas, pero busca los contenidos de la televisión, pero son producidos en la televisión, sí. ¿Verdad? Lo que sí me parece grave es que ni por el forro se le ocurra mirar qué está pasando en su propio país a través de la televisión. Eso sí está pasando con los jóvenes, pasa eso. No, pues es que por eso te digo que es que estamos perdiendo poder, y quizás es que nos desconectamos en este cuento de darle a la gente lo que quiere, nos hemos desconectado de lo que a la gente le podría llamar la atención. Volviendo a lo creativo, ¿no crees que llevas 20 años en la televisión? Por ahí. Por ahí 20 años. Que antes los libretistas y los realizadores, los directores,
tenían más contacto con la realidad, ahora se han aislado en un Exactamente. Los tipos inventan, inventémonos una historia, pero nunca van a la realidad a ver cómo la realidad está fluyendo para de ahí sacar las historias. Claro. Antiguamente las historias eran buenas porque mal que bien Dago y Gaitán vivían como en el mundo real, pero ahora ya no viven en el mundo real sino en la ficción. Entonces... Sí, por eso es que te decía, mira, eso empezó como un servicio. Entonces, son famosos los montajes del proceso de Kafka hecho en los estudios de televisión porque tenían eso. Luego, cuando se volvió una cosa de licitación, sucedió una cosa muy interesante, que las programadoras salieron a buscar autores, ¿verdad? Y esos autores crearon diferentes formatos. Después la televisión pasó a ser una televisión donde el amo y único era el rating, y lo que pasó con eso, yo no sé si fue bueno, malo o regular, a mi juicio es malo, es que redujo el paneo de observaciones de la realidad que tenía. No, eso sí, entonces, si uno incluso piensa, y yo le hago confesiones, si vos a mí me hacías una entrevista hace 10 años o hace 15 años y me decías en qué proyecto estás, yo lo primero que decía por disciplina es, estoy haciendo una historia de tal autor. Mónica Agudelo, Bernardo, la televisión además fue de autor. Era de autor. Hoy, si vos me preguntas, ¿quién escribe la última historia que está haciendo? No tengo ni idea, pero no porque no quiera, sino porque no sé. Entonces, esos son síntomas de que la televisión está perdiendo varias cosas. Uno, un contacto con la realidad y con las historias, y por eso te digo, es que hay una generación entera. Primero, en general, yo pensaría, ¿cómo hago para que la televisión vuelva a crear orgullo en la gente? Es que no puede ser, dime qué figura hoy en la televisión como Clima Currutia. No, cambió también el escenario, pero lo que digo es que... Entonces, uno ha perdido peso, importancia, y por lo tanto, abordar el tema de la paz en la televisión creo que cada vez tiene menos poder para hacerlo. Pero además, supongo que lo tenga. ¿Cómo lo hacemos? Si hemos eliminado sistemáticamente a los autores. Claro, pero es donde digo que, por ejemplo, las historias... se podría, yo lo que digo, si así como sabemos hacer las bionovelas, o sea, que ya lo último que quedó, entonces sabemos contar La Ronca de Oro, sabemos contar a Diomedes, sabemos ahora viene Las Hermanitas Calle, que son sujetos populares, porque ya como nos perdimos, entonces vamos a las historias. Yo creo que tú que has conocido en el mundo de las víctimas y de los sobrevivientes, hay una cantidad de gente con historias maravillosas que uno podría contar. Entonces imagínate, se hace un seriado donde sean esos sujetos, a partir de sujetos ficcionalizados para entender un antes y un después, porque el noticiero solamente te presenta 50 segundos, lo bueno de la ficción es que te puede mostrar el atrás de dónde viene, el qué pasó y para dónde va. Tenemos varios enemigos. Y entonces, pero la televisión pública puede hacerlo, en lugar de invertir toda plata en esas bobadas que invierten, pueden hacer alguna ficción en la universidad. Claro, no, y lo han tratado de hacer. En Medellín el Ministerio de TIC dio 2.000 millones de pesos y trajeron a unos gringos para hacer televisión de ficción en Colombia, y trajeron a Manolo Cardona y a una mexicana para hacer narcos en televisión pública. O sea, imagínate la inconsciencia. O sea, que yo creo que hay una... Entonces, lo primero, insisto, yo trataría como de sacar puntos. Claro que siempre se ha dicho lo mismo. En Colombia lo que sobra son las... Yo desde chiquito lo estoy oyendo. En Colombia sobran las historias, lo que no tenemos es quien las narran. Y es verdad. Pero no sabemos contarlas muchas veces. Bueno, por eso. Pero entonces, teníamos una televisión de autor. Estoy tratando como de sacar unas conclusiones para responder las preguntas. Teníamos una televisión que podía ser de autor y estamos perdiendo los autores. Cualquier escenario para contar historias que sensibilicen o que conecten al público o que sean interesantes, tiene que pasar por un autor, ¿verdad? Porque el autor además nos garantiza una diversidad a la hora de contar, y son cosas que estamos perdiendo. Entonces, de aquí a futuro tendríamos que volver a rescatar eso. Por decir algo, yo que conozco personalmente a Mario Rivero, cuando hace Evita la Fea, yo sé que él de alguna manera está reivindicando esos personajes que no salen sino en la parte de atrás de las fotos, ¿verdad? Eso es en lo que Mario es un maestro absoluto. Entonces, a lo mejor tiene que pasar por ahí, y que no tiene que pasar solo por el dolor y la crónica periodística de la masacre, sino justamente de humanizar el relato. Uno mira con preocupación una cantidad de cosas, porque uno dice, al desaparecer el autor, vos no sabes lo que es un estudio de grabación. ¿Sí? Es que son cosas muy raras, porque vos llegas con el libreto, ¿cierto? Y te dicen, diga lo que quiera. ¿Me explico? Está bien, yo entiendo que si toca hacerlo, toca hacerlo. El problema sí es deseable. Sí, claro. El problema es si yo tengo un negocio de contenido
y que mi negocio es de conectarme con la gente a través de mi contenido, yo haga prácticas que lesionen el mismo contenido. Entonces ahí uno dice, hermano, pero vos me vas a decir que vos vas a representar a una víctima, tú que no hemos conocido nada, y entonces paso por una historia y luego paso por el libreto y ni siquiera miro el libreto, entonces todo lo que me sale es un discurso pandito que cada vez reparte una torta de contenido, una torta de rating que está en disminución. Entonces, a mi juicio, lo que pasa es que la televisión, si quiere meterse en temas de la paz, seguramente sea su manera de sobrevivir, seguramente sea la mejor, seguramente sea hacia donde va. Seguramente, si yo fuera un buen capitalista, diría, hay que meterle plata en esto, pero a través, digamos, de no ir en contra, digamos, de las leyes del contenido. O sea, tendría que haber una coherencia entre una investigación, una elaboración de un contenido y una factura que respete estos últimos pasos. Pero esos pasos nos los estamos saltando. Entonces la televisión pareciera que se está quedando por fuera de los intereses del país. Y eso se traduce, pero además se ha vuelto vergonzante. No, pero siempre ha sido vergonzante para la gente. Ah, pero eso no debería serlo. No, claro, siempre ha sido así porque además yo siempre cuento la historia de cuando sale Rosario Tijeras o esto sale y todo el mundo, nació el nuevo García Márquez, qué maravilla, Franco, qué gran autor. Después hubo la película. Eso fue hasta el presidente de la República, la premier. Y cuando vieron la serie... Cuando la vieron en televisión, ¡qué porquería! Es que ahora sí va a afectar a la gente. No. Porque hay un prurito también intelectual de qué es bueno, que cuando es cine es arte, cuando es esto. Entonces me parece a mí que, bueno, en la onda de como tú concluiste, yo sí creo que la televisión ha cumplido un papel frente a la memoria. Me parece que mejor en ficción que en noticieros, me parece. Segundo, creo que la televisión tiene los mismos defectos de este país que tenemos todos, que es que nadie asume ni pone el cuerpo, sino ni los académicos, ni los empresarios. Estoy de acuerdo. Y ese tipo de cosas que pasa. Tercero, que sí se podría hacer otro tipo de cosas, volviendo a recuperar la memoria de la televisión, haciendo la recuperación de la memoria de la televisión, recuperando que Colombia hizo televisión de autor y que son los autores los que hicieron grande la marca Colombia de Televisión. Exacto. Entonces que recuperemos los autores que contaban historias pegadas a la realidad, pegadas a nuestros regionalismos, a nuestros territorios, y que si lo recuperamos para ahí funciona para eso. Pero hay otro tema de memoria que no quisiera dejar pasar porque es una tontera, pero que siempre yo como crítico tengo que pensar por qué algo tiene rating y por qué algo no tiene rating. Y por ejemplo, me he puesto a mirar y digo, en la construcción de ficción colombiana hay una graduación de valores. Por ejemplo, un narco es mejor que un policía. O sea, si usted habla más del narco y habla bien del policía, el rating se le baja. Si habla bien del narco y mal del policía, el rating más o menos te aporta decentemente. Un narco y un policía es mejor que un político. O sea, si habla bien de un político, el rating se te va para el piso porque la gente no se cree. Para poder hablar bien de un político o de un policía, hay que hablar mal de un guerrillero. Porque el peor es el que no se puede hablar nada bueno es de un guerrillero. Entonces, se va creando una escala de legitimidades, pero en esas legitimidades, digamos que parte, la única legitimidad que no ha existido es la víctima. ¿Se da cuenta? Entonces está totalmente graduado. Entonces lo que habría que también comenzar a construir relatos, que yo lo que creo que yo estoy defendiendo aquí es que debemos construir relatos de ficción en televisión. Sí, no, eso sin desde duda. ahí y no desde esa especie de documental de Señal Colombia, que no sabemos si es documental, reportaje o qué, es una vaina ahí a mitad de camino entre todas las cosas, y que en ese sentido podríamos volver a recuperar otro tipo de eso. Cuando uno ve todas estas colchas, todo lo que ve aquí en este centro de memoria, uno ve que son grandes narradores, uno ve en todo lo que tú ves, independientemente de analizar el estilo, es todos estos cuadros cuentan una historia. Entonces creo que hay que recuperar ese tipo de cosas. Entonces, que si la televisión tiene alguna cosa que tiene que ver con la memoria, sigue siendo fundamental que construyamos esos relatos para... Claro, la pregunta es saber hacerlo. Ahora, es raro porque en realidad las telenovelas más exitosas en general cuentan la historia de una víctima. Sí, y de cosas dolorosas de la televisión. Y es como cómo se dignifica esa víctima. Es como asciende. Ahora, pero por ejemplo, yo siempre he tenido una idea que Señal Colombia no me hace caso, y es, ¿por qué no hacemos una convocatoria con la plata que tienen o con la que mete todo lo que están metiendo de memoria histórica? Una convocatoria a autores, de decir, vamos a hacer telefilms, peliculitas de 1 hora, cada domingo estrenamos una, y el tema va a ser esta vaina, la memoria, con todo lo que eso implique,
y la gente presenta historias y hay un jurado serio que le otorga. Usted, Nicolás Montero, le ganó eso, tiene esto, sí, tiene 300 millones de pesos para hacer, con lo que pueda hacer con eso, haga con esta plata lo que pueda hacer con eso, presente historias para eso y volver a recuperar la producción de ficción, porque también me parece que fíjate, por ejemplo, en cine se han logrado cosas chéveres, pero en cine en la película más exitosa van 100.000 personas, 200.000 personas. Sí, no, hay películas de 1 millón. Sí, pero no son las de... La televisión tiene un rol que cumplir, creo que la televisión tiene un rol que cumplir, pero creo que no está, tiene muchas incapacidades. Una, la que mencionamos es... No le crees. Son unas incapacidades que han ido en deterioro de lo que puede ser, ¿sí? Es decir, no tiene sentido que si vos tienes un negocio, vayas en contra de las leyes de ese negocio. Esa es una. Pero la otra, creo que es más estructural, que es que, insisto, en Colombia la gente no ha querido escuchar en ningún momento el relato del dolor, ¿sí? Entonces la televisión termina siendo una consecuencia de eso. ¿Por qué? Es una pregunta que todavía tenemos que hacernos, porque nos avergüenza, porque nos hemos creído civilizados, porque la guerra siempre estuvo allá y entonces el relato de la víctima. Miren, hay una cosa horrible en Trujillo, perdón que vuelva a mencionar Trujillo. En Trujillo, el monumento a las víctimas, que es además dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una montaña. Es una montaña. Es decir, es como si Monserrate fuera un monumento funerario a los que fueron masacrados. En Trujillo la masacre no ha terminado, esa es la otra. El pueblo no va al monumento, no le gusta ir, no quiere ir. Y es la montaña, y es un parque, y es con caminos, y es quizás el sitio más bonito que hay, pero la gente no quiere ir. También es cierto que es peligroso, también es cierto que el que va allá lo fichan y le dicen, hermano, ¿usted qué estaba haciendo allá? Pero en general, la crisis de contenido que tenemos, yo creo que no se la podemos achacar a la televisión. No, para nada. Yo creo que está atrás, ¿verdad? Y yo creo que es una crisis de contenidos, por supuesto, en la educación, por supuesto, en las instituciones. Entonces, pensar que la televisión pueda subsanar eso está muy difícil. ¿Cuál es su responsabilidad? Porque tampoco le podemos decir que se consuele con eso. Que se consuele con eso. Uno, que creo que formalmente está teniendo problemas muy serios. Es decir, que vos no puedes hacer una telenovela 3 unidades y esperar que te salga muy bien, porque eso es muy complicado. Y dos, lo que hemos mencionado reiteradamente los dos, que los autores han venido desapareciendo. ¿Y tú cuando estás digamos, has ido a presentar alguna idea de estas a Caracol o RCN? No, yo no las presento porque, o sea, eso no... No sienten ni que tengan cabida, o sea, usted no siente que pueda llegar a decir, oiga, vea, les tengo esta historia, está buenísima. No, porque además todos los actores quieren volverse libretistas. No, pues digo pero en el sentido como director o como dramaturgo. No, claro, en general yo no lo he hecho porque el mundo de la televisión de alguna manera es ajeno para mí, ¿sí? Pero eso sí lo estoy hablando yo personalmente, ¿sí? Pero lo que más me asombra del mundo de la televisión incluso es su quehacer cotidiano, es decir, y perdón que sea tan sincero, pero es como una cosa que tiene tantos problemas en su manufactura, esperan que salga algo bien, ¿me entiendes? Es muy difícil que sea, mejor dicho, siento que es un milagro, pero además creo que los milagros los habían hecho los que podían poner un input creativo, como esos directores que eran directores autores, pero eso tiende a desaparecer. Entonces es muy difícil tener una reflexión de un tema tan complejo como memoria de víctimas desde una práctica que está cada vez más complicada, porque finalmente cuando vos respetas una práctica puedes lograr unos cables de unión sobre las historias que vale la pena contar, ¿sí? Entonces, pero además voy a decir algo que es todavía más cruel, ni siquiera son los grandes gerentes, es la complicidad con los que los demás hemos asumido ese deterioro de la práctica, ¿sí? Entonces es muy difícil. ¿Cómo puedes tú crear un diálogo, verdad, sobre lo que implica algo de un desplazado que vaya más allá de la queja? Sí, porque claro, entonces al libretista le dice, uy, no, es que este pobre man es un desplazado, sí, pero detrás de eso, ¿qué ser humano hay? ¿Cómo habla? ¿Tenés el tiempo para hacerlo? Es decir, en última necesitamos lenguajes más complejos para realidades más complejas. Y la vida de la televisión va como para el otro lado, que tiende a simplificar.
Y vos lo estabas diciendo, incluso los dramatizados están perdiendo el negocio de las emociones, porque como ahora son los realities los que tienen el mercado de las emociones, entonces, ¿cuál va a ser el rol de la televisión en el posconflicto? Pues el de cualquier sociedad buena y moderna, que es que tenga un lenguaje suficientemente complejo para ahondar en temas que hablen de la condición humana y que enriquezcan al ser humano. Pero si va para el otro lado, pues no. Y va a ser terrible para la televisión en sí, porque se va a quedar por fuera de los grandes temas. Yo aprovecharía para reinventar la televisión pública. Yo creo que en este caso, con todo lo que se ha invertido en memoria en Colombia, con todo lo que todo el mundo está dispuesto, yo comenzaría a hacer ficción televisiva en los medios públicos para ver distinto. Me parece que hay una ventana que está abierta y que hay recursos. Entonces lo que no entiendo es por qué se sigue contratando expertos para hablar como los dos. Sí, entonces, en el fondo, expertos que no sabemos nada, nos ponen a hablar de un tema en lugar de con esa plática invertirla en una cosa, de armar un tipo de eso. Entonces, un amigo tenía una frase que me parecía buenísima, que decía, el problema mío es cuando me den la beca de $1.000 millones. ¿Qué voy a hacer con eso? Claro. Y yo sí creo, por eso insisto que es en el deterioro del lenguaje donde uno podría como decir, mire, si hay una responsabilidad concreta de la televisión es que enriquezca la forma de hacerse e invertir en eso, que son los autores, e invertir en historias, pues sí. Y lo otro vendrá, porque cuando la gente mire dirá, no, mire, esta historia vale la pena contarla. No, y pasó, ¿se acuerda la época en que pasó con audiovisuales que hacía Yurupari, toda esa cosa, la gente le gustó y la vio? Después hay talentos, hay gente que comenzó en Argentina, hay gente que comenzó en la televisión pública, después la televisión privada se la lleva porque es un laboratorio de creaciones, y yo creo que eso puede hacer una conclusión buena, es que la memoria es un laboratorio de creaciones que no sabemos todavía por dónde vamos. Y que enriquecen, ¿verdad? No reducen, es decir, si la televisión se vuelve cada vez más reducida, pues perderá la capacidad de contar historias que por el contrario necesitan es un crisol de cosas que se disparen a otro lado. Y la ventaja es que hoy con la transmedia tenemos la posibilidad de vincular no solamente a televisión, sino vincular esto, otro, vincular los personajes. Yo creo que hay una oportunidad creativa, pero mientras sigamos insistiendo en los reportajes, los documentales y en pagarle expertos para que hagan asesorías, pero no para construir historias, porque la memoria para mí sí es un asunto de relatos, de historias, es más que un concepto. Absolutamente. De contar, y lo que pintamos es contar. Y yo, por ejemplo, hacen mucho esfuerzo en contar historias escritas, y yo he visto que sacan especiales escritos, libros escritos, pero en un país que no lee, estamos complicados la cosa. Y toca encadenarlos, sí. Y entonces toca suplir la crisis de contenidos que no es solo de la televisión y mirar por qué no se lee, o por qué no se lee, o por qué los informes de memoria histórica no los quiere leer nadie. Sí, es una crisis general de contenidos, pero quiero apoyar tu idea de que la ficción enriquece la realidad, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Cuando uno ve los griegos, pues uno sabe que una mujer como Medea no debe existir en la vida real, pero es necesaria en la ficción para saber cómo se comporta una mujer que mata a sus hijos para vengarse de su marido. Entonces la ficción, por supuesto, es eso. La ficción enriquece la visión que tenemos de la realidad y ahonda en la condición humana. ¿Qué puede hacer la televisión? Pues ser fiel a eso. Claro. Ser fiel a eso. Eso ya está inventado. Lo que pasa es que toca ser fiel a eso. Y la televisión tiene 3 reglas re fáciles, que son investigadas ya. Tiene que contar historias, que las historias que cuenten, más que generar conocimiento, generen reconocimiento. O sea, que la persona se identifique. No queremos ver televisión gringa ni en otra, sino reconocernos en eso. Y la tercera, que ponga a conversar una sociedad. Si hiciera esas 3 cosas sería suficiente para que la memoria triunfara. Eso es lo que estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, eso es la televisión. Y me preocupa es justamente que esté siendo cada vez más propicia para hacer eso. ¿Te cuenta que está buscando el reconocimiento a través de los ídolos populares? Diomedes, las hermanitas Calle, desde ahí se está generando el reconocimiento. Sí, pero el día de hoy, pues la fecha de creación no importa, es tan terrible que en el Senado de la República hay un senador que en lugar de estar pensando en un país, está proponiendo que se volviera patrimonio cultural las canciones de Diomedes Díaz. Entonces, es una cosa como que uno, por más que le huya, nuestros reconocimientos están dados por estos ídolos populares y habría que mirar qué se puede hacer por ahí. Gracias. Yo no sé si... Yo no creo que le sirvió para nada, pero bueno. Yo también creo que no sirvió para nada, pero bueno. A mejor televisión, mejor país. Es así de fácil. Y por eso la televisión no solo es un negocio, también es un servicio. ¿En dónde está el servicio? A mi juicio, en hacerla bien. Eso es.